Normalmente la persona que más trabaja en una empresa no es la que se lleva todos los reconocimientos o quizás el que más avanza en la jerarquía de las empresas. Y a mí particularmente me pasó, trabajé en una empresa, obviamente no lo voy a nombrar, pero me reconocían por un montón de cosas, me pedían ayuda para todas, yo lograba resultados, pero a la hora de ser promocionado no era el que estaba en la primera fila. Y muchas veces personas que hacían política, personas que invitaban a almorzar a alguien allá arriba eran los que se llevaban los ascensos. Pero ¿de qué se trata este video? Y es cómo podemos nosotros tener ese reconocimiento, cómo podemos cambiar nuestra estrategia y sin política lograr avanzar en los diferentes de pronto cargos o reconocimientos que hay dentro de la empresa. Entonces el tema es acá tratar de, hay dos caminos, ¿no? El camino A y el camino B, como lo tenemos aquí en pantalla. El tema es tratar de salir de ese camino A y empezar a entrar en el camino B. Bueno, pero ¿qué significan estos dos caminos que tenemos acá? Entonces el camino A es el camino pues como tradicional, el que casi todos siempre seguimos, y es que trabajamos duro, todos nos dicen que trabajemos duro, que sin trabajar duro no vamos a poder lograr las cosas, nosotros lo estamos haciendo, generamos resultados, todo el mundo sabe que nosotros somos los que logramos los resultados, pero siempre estamos esperando un reconocimiento y adivinen que pues no pasa nada. O sea, a la hora de promocionar personas, estamos en la última fila, estamos ahí pendientes, pero nunca pasa nada. ¿Cuál es la idea? Pasar al camino B, y este camino B significa lo mismo, tenemos que trabajar duro, pues sin trabajar duro pues no vamos a poder lograr esos resultados, tenemos que generar resultados, pero tenemos que empezar a comunicar lo que hacemos con impacto y así poder lograr. Ahora, ¿qué significa comunicar las cosas con impacto? Muchas veces nosotros comunicamos es lo que hicimos, las actividades que pudimos desarrollar o las cosas en las que, los proyectos en los que estamos trabajando, pero no comunicamos el impacto que eso tiene para la organización. Por ejemplo, hoy en día, cuando yo quiero comunicar algo, yo no digo hice esta actividad o hice este taller o hice este demás, sino logré capturar este cliente, logré atender una necesidad que antes no podíamos atender, logré llevar a cabo, implementar estas cosas y trajimos un cliente que nos costó tanto dinero o que nos está generando tanto dinero. Y de esta manera, al comunicar el impacto, empezamos a ser visibles. Empezamos a decir, ah, es que él logra resultados. En vez de decir, él hace cosas o logra cosas, él logra tales resultados. Empiezan a asociarnos con diferentes resultados que podemos llegar a tener. Bueno, entonces aquí volviendo al tema de tratar de ser esa visibilidad sin política. Entonces aquí hay que tener muy presente lo que es política versus lo que no es política. Entonces, cuando digo que alguien necesita ser visible, claro, casi siempre me dicen como, oh, César, pero es que yo no sé hacer lobby, yo no sé hacer política, yo no quiero invitar a almorzar a alguien y yo particularmente les digo, no, yo no quiero que hagas eso porque yo lo odio, yo no quisiera hacer ese tipo de cosas, a mí no me gusta hacer política. ¿Qué significa hacer política versus qué significa ser estratégico? Entonces, normalmente el político trabaja en su imagen, pero sin una sustancia, sin algo real, sino porque le agrada a las personas, porque es el que siempre está ahí, dice lo que los demás quieren oír, hay de alguna manera una manipulación en la percepción de lo que está comunicando, de lo que quiere decir, y realmente pues trabaja muy a corto plazo. Esta persona es como trabajar con una máscara, ¿no? Uno realmente no sabe si conoce a esa persona o no. Ahora, ¿qué significa trabajar con estrategia? Pues tenemos que comunicar sustancia, resultados, lo que realmente queremos decir, decimos lo que importa realmente saber para los procesos de la empresa, hay una gestión con información, con datos, con cifras, con resultados y hay un proceso a largo plazo. Entonces, pues este tema de poder ser político y ser visibilidad estratégica, pues seguramente algunas personas le va a hacer sentido esto de ser estratégico. Seguramente a alguna otra persona que esté viendo este video le interesa el tema, no, yo prefiero hacerlo con política, bueno, listo. Pero si a usted le interesa hacerlo con estrategia, lo voy a invitar a que se junte, que haga comunidad, que se meta a nuestra tribu de los que mueven la aguja. Nosotros tenemos una comunidad de personas intraemprendedores que queremos que realmente pasen las cosas en las empresas y aquí en esta comunidad vas a tener herramientas, vas a tener otras personas que quieren también que las cosas pasen dentro de las organizaciones. Bueno, entonces, ¿cuáles son las tres razones por lo que uno es normalmente invisible? Entonces, pues ya lo estamos hablando, como los resultados viven donde nadie los ve. Entonces,
si yo hago cosas, pero no logro comunicarlas de una manera estratégica, pues va a ser bien difícil que me puedan descubrir y cuáles son las cosas que yo estoy haciendo. Entonces, este primer punto habla de eso, ¿no? Que los resultados viven donde nadie los ve. Yo tengo que empezar a comunicarlos. Si yo hago y hago y hago cosas y soy el mejor empleado, pero nadie lo ve, nadie lo está notando, pues es muy difícil que me puedan a mí promocionar o que pueda yo conseguir algún resultado. Entonces los reportes, si están archivados, yo tengo que empezar a desarchivarlos y decirme, estos son los resultados que yo he logrado. Entonces también tengo que dejar de comunicar actividades que hago y empezar a comunicar resultados. Entonces tengo que empezar a saber presentar las cosas que hago con el impacto que realmente tuvo esa actividad para la organización, para el equipo de trabajo. Y también el tema es, si yo estoy esperando que alguien me reconozca o generar ese reconocimiento sin gestionarlo, sin comunicarlo, pues va a ser muy difícil. El reconocimiento no llega solo, ese empieza a construirse. Entonces, miren que en la ruta A y en la ruta B que yo acabo de contar, acá siempre hay trabajo duro y eso significa que tengo que lograr resultados, significa que yo estoy trabajando y que se tiene que notar mi trabajo y tengo que aprender a comunicarlo. Entonces, si tú estás viendo este video y quieres lograr reconocimiento, pero no trabajas duro para hacerlo, pues esto de pronto no te debe interesar porque no es el camino. Hay que trabajar duro, hay que lograr resultados y sobre todo aprender a comunicarlos. Bueno, ¿cuál es la estrategia aquí para poder tener esa visibilidad? Se tiene que empezar a trabajar en lo que haces. Tienes que trabajar duro para poder conseguir esos resultados. Tienes que aprender a reconocer cuál es el aporte y el impacto que tienes a nivel empresarial. Y tienes que también que empezar a buscar esos aliados que ven tu resultado y ven tus impactos y que realmente a ellos sí les interesa escuchar los resultados que puedas llegar a tener. Y acá pues se logran también abrir esas oportunidades en las que se tenía. Les está contando que a mí me pasó esto en una empresa y trabajaba mucho, todo el mundo sabía que yo lograba hacer cosas, pero yo no lo sabía comunicar. Y cuando empecé a comunicarlo, cuando empecé a decirle a los demás, digamos en reuniones estratégicas, casi nunca hablaba, pero cuando empezaba a hablar decía, yo logré estas cosas o logré cambiar esta situación, pues ya empiezan a uno a tenerlo y a veces esas comentarios no sé, de los pasillos o los comentarios que hay entre los directores, entre las personas que están un poco más arriba tuyo, empiezan a notarse que de pronto tú estás logrando resultados que otras personas no logran y empiezan a tenerte en cuenta. A mí particularmente me pasó algo que me llena de orgullo y es que una vez trabajando en una empresa me llamaron allá arriba al Olimpo donde estaban todos los directores y yo fue preocupado en vez de pensar que algo bueno me podía llegar a pasar, subí más preocupado y cuando llegué la preocupación se me acabó inmediatamente y es que me habían postulado para ser uno de los tres candidatos para un cargo muy alto y yo era el candidato de una de las vicepresidentas para lograr un cargo de una dirección muy grande. Finalmente no lo tuve, no lo tuve porque las otras personas con las que estaban, había una persona que tenía mucha experiencia y que quizás se lo merecía mucho más que yo y fue quien ganó. Pero solo el hecho de que me hayan llamado a mí y yo hubiera estado entre los candidatos significa que estaba haciendo las cosas bien, significa que ese trabajo duro se estaba viendo y significa también que yo ya lo estaba comunicando de una mejor manera porque años atrás venía haciendo lo mismo, pero no me habían dado ese reconocimiento. Entonces, tener ese reconocimiento y que yo hubiera estado entre los tres candidatos, pues hizo que todo cambiara para mí y entender que comunicar las cosas estratégicas y comunicar las cosas con un sentido del el impacto que estaba logrando para la organización, pues se podía lograr. Bueno, ya para finalizar este tema, pues cuáles son las tres acciones que uno puede hacer y quisiera dejarles esto un poco como tarea para esta semana y es que hay que empezar a documentar lo que uno hace pues con números, ¿no? Con cifras, con datos, con el impacto que uno está logrando. Entonces, si yo quiero que se note mis aportes, tengo que hacerlo con cifras, con datos,
con cuál es el logro más grande, si pude traer a un cliente, si pude solucionar un problema importante, si logré hacer una eficiencia dentro de la organización, qué fue lo que pude hacer. Entonces, cuál es el problema que resolví, cómo lo hice, cómo lo cambié, qué técnica pude haber aplicado. Hay que empezar a documentar eso y empezar a hablar de realmente impactos. Entonces aquí como lo tengo acá, como bueno, que reduje en tiempo un proceso que tenía, logré hacer una entrega en 2 días cuando normalmente tardaba 10, bueno, eliminé un cuello de botella, ese tipo de cosas son como captadores de atención, es como chocolatina para el oído de los directores de una organización. Hay que cambiar un poco también el lenguaje, ¿no? Y pasar un tema de entregar un reporte, identifiqué una causa con su efecto y lo resolví de esta manera. ¿Cómo afecté de manera positiva a un cliente interno o externo? Sobre todo a los empresarios les encanta saber que uno afectó de manera positiva a los clientes externos, a los que traen la plática al negocio. Y sobre todo yo tengo que tener algún tipo de sistema para identificar los problemas que nadie quiere resolver. Y si yo soy la persona que resuelve esos problemas que nadie resuelve o que nadie quiere resolver, pues ahí yo ya estoy teniendo un gran reconocimiento con otras personas porque te empiezas a volver indispensable. Bueno, aquí el tema es que ustedes puedan aplicar estos procesos durante esta semana. Pónganlo en práctica porque si no lo ponen en práctica va a ser bien difícil que se puedan implementar las cosas. Y pues quiero hacerles una invitación aquí al final de finalizando este video. Si quieren recibir más consejos de esto, escuchar personas que de pronto les ha pasado lo mismo que a ustedes les estaba pasando y mirar cómo lo resolvieron, recuerden que tengo una comunidad que se llama Los que mueven la aguja. Y esta comunidad pueden acceder acá en el link que acompaña la descripción de este video. Ahí va a estar el link y pueden sumarse completamente gratis a la comunidad de Los que mueven la aguja.